Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, pediste la crítica del hombre que mató a Liberty Balance, uno de los clásicos del western del maestro John Ford, y vamos a ir con ella. Lo primero decir que es una película de 1962 y a mí siempre me parece muy significativo que justo en este año también se estrenara la que es la primera película del western crepuscular, del ciclo de western crepuscular, del western del ocaso o del ocaso del western clásico, que es Duelo en la Alta Sierra de Sam Peckinpah. Y digo que me parece significativo porque Duelo en la Alta Sierra y El hombre que mató a Liberty Balance proponen dos visiones distintas de lo que es la caída de los grandes mitos del western clásico. Sabemos que a partir de ese momento Daniel Sam Peckinpah va a elaborar toda una saga, todo un ciclo de ocaso del western, de ocaso de los grandes mitos del western, que además, curiosamente, ponía muy nervioso y molestaba mucho precisamente a John Ford, también a Howard Hawks, otro de los directores clásicos del western, del género, y también molestaba bastante a John Wayne, porque decían que las visiones que planteaba de los grandes mitos del oeste, de los grandes temas del oeste, Sam Peckinpah en sus películas como Duelo en la Alta Sierra, Grupo Salvaje, Pat Garrett y Billy el Niño, La balada de Cable Hook, como que devaluaban la mitología, la poesía del western clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues curiosamente en este año 62 se estrenan las dos películas y curiosamente las dos películas tienen una serie de elementos que claramente son en principio como un canto funeral del western clásico. ¿Qué ocurre con la de John Ford? Pues hombre, para mí la de John Ford es uno de los grandes títulos del director, y esto en la carrera de John Ford es decir mucho. Hay que emparejarla también en cierto modo con otra película en uno de los temas que es un tema recurrente. Me está machacando la alergia, me está triturando la alergia, Daniel. Es fastidioso para los vídeos, pero bueno, espero que tengas paciencia. El tema es el siguiente. Vamos a ver, el paralelismo lo establezco con otra película de John Ford, que es Pasión de los Fuertes. Pasión de los Fuertes, ya sabes que es esa película sobre Wyatt Earp, sobre la figura de Wyatt Earp y Doc Holliday, el célebre duelo en el OK Corral, con Henry Fonda y Víctor Mature. Y bueno, es una película donde se toca un tema similar al que se va a desarrollar en El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Ese tema similar cuál es? Ese tema similar concretamente es el enfrentamiento del este contra el oeste, de elementos del este con elementos del oeste. Y en el fondo esto también forma parte un poco también del juego que se mantiene como tema central del western, que es el enfrentamiento de naturaleza contra civilización. En Pasión de los Fuertes nos vamos a encontrar un personaje que es Wyatt Earp, que es un hombre del oeste, que sin embargo quiere hacerse pasar, quiere integrarse en esa corriente de civilización de alguna manera. Tenemos el juego con los espejos y tal, en fin, no es esa la película que estamos comentando, pero es interesante el juego con los espejos en El barbero, cómo ocupa un trono Henry Fonda junto con sus hermanos, cómo se siente integrado en esa sociedad que progresa, etcétera. Y es curiosamente un hombre del oeste, un hombre de la naturaleza, por decirlo así, que quiere integrarse en la corriente de civilización y que por un lado es como si se pasara a los conceptos del este de los Estados Unidos. Curiosamente nos vamos a encontrar que el personaje de Doc Holliday, que es el médico alcoholizado y demás, que es un pistolero, un taur, un jugador, que es el amigo del protagonista, de Wyatt Earp, que lo interpretaba Víctor Mature, pues es un personaje del este, que sin embargo ha hecho el viaje en sentido contrario al de Wyatt Earp. Y es un tío del este que en el fondo se siente mucho más a gusto en el oeste, en la naturaleza. Es un tío de la civilización que viaja hacia la naturaleza, claramente para morir, por la enfermedad que tiene y demás. Y es un poco ese camino a la inversa, ¿no? En El hombre que mató a Liberty Balance nos encontramos el personaje del abogado, que representa la civilización, que es el personaje que interpreta a James Stewart, y que de alguna manera representa el este.
es una figura del este que entra en el oeste. Luego, como ves, tenemos el mismo tema que en Pasión de los Fuertes. Y digamos que se complementa con el personaje de John Wayne, que es un personaje del oeste, que no es que entre en el este, pero sí que es cierto que de alguna manera sienta las bases, respalda, incluso con la violencia, de eso va la película, respalda la figura, al personaje de James Stewart, del abogado que es un pardillo, que llega allí, que no sabe manejar un revólver, y el personaje de John Wayne respalda a este personaje frente a Liberty Balance, que sería la máxima representación de la naturaleza salvaje. Y que John Ford trata de una manera, sí, es el antagonista, pero por la manera en cómo trata al antagonista, John Ford, y por la manera como lo interpreta Lee Marvin, no digo que se gane nuestro afecto, pero sí que con ese, por supuesto que va a haber spoiler, yo Daniel asumo que tú has visto la película, por eso lo has pedido, si alguno no la ha visto que se apee aquí de la crítica, porque va a haber spoilers, y los va a ver ya. Spoiler. Por la manera en la que muere Lee Marvin, por la manera en la que muere Liberty Balance, muere de una manera traicionera. Curiosamente, incluso le vemos morir 2 veces. No es que muera 2 veces, pero en cierto modo es una metáfora sobre eso, ¿no? Le vemos morir 2 veces. Y en la segunda vez entendemos que la han traicionado, que no ha sido un duelo limpio, sino que ha sido un duelo por la noche a traición, donde le han disparado desde otro sitio a traición, por la espalda prácticamente, y con un rifle. Creo que era con un rifle, me parece. Sí, con un... Y a traición y por John Wayne, o sea, por la mano de John Wayne. Ese es el pecado que está impreso en el propio título de la película. El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Quién mató a Liberty Balance realmente? Ese enigma que se plantea en el propio título es un poco lo que define también a ese personaje de Lee Marvin, ese personaje de la naturaleza estrangulada por la civilización, de la naturaleza estrangulada por gente del oeste, gente de la civilización, perdón, gente de la naturaleza, que se pasa de bando para establecer la civilización en el lejano oeste. Y este tema, en cierto modo, es lo que hace un poco esa especie de crónica del ocaso que tenemos en la película del hombre que mató a Liberty Balance. Porque tenemos después, en todo el principio de la película, tenemos esa especie de cuchillada de civilización que es el tren atravesando la naturaleza, al principio, que además es un plano que es curioso, porque es un plano que a mí siempre me recuerda otro plano similar en la película El viento, de Victor Sjostrom, donde también se ve un tren, donde va la protagonista al principio, y esa otra película también se ambienta en el western, del director Victor Sjostrom, y es un poco un plano que fácilmente John Ford podría haberse visto inspirado por esa otra película y demás, ¿no? En el caso del hombre que mató a Liberty Balance vamos a encontrarnos un tema recurrente en John Ford, que es ese tema de civilización contra naturaleza, naturaleza contra civilización, que nos lo encontramos como tema central en todo el western. Hay que decir que, por supuesto, John Ford es el creador de la madurez del western, es el padre de la madurez del western con La Diligencia, y hablamos de madurez narrativa, pero también madurez de profundización psicológica en los personajes, como ya se veía en La Diligencia. Eso no se veía habitualmente en el western cuando se estrenó La Diligencia. La Diligencia era una excepción a la regla, era una rara avis, era una sorpresa, era una película que en el tratamiento con los personajes realizaba mayor profundización en los mismos de lo que teníamos habitualmente en el western, ¿vale? Donde había mucha cabalgada, mucha persecución, mucho tiroteo, mucho puñetazo, pero que era un género un tanto infantiloide hasta ese momento, pero de repente llega La Diligencia de John Ford y le otorga una madurez de la que carecía hasta ese momento, sobre todo una madurez de profundización psicológica en los personajes. Y La Diligencia además es un excelente, como todas las películas de John Ford, es una excelente escuela de guión y de presentación de personajes, tanto desde el punto de vista de la dirección como desde el punto de vista del guión. Eso ocurre también en Liberty Balance, y ahora veremos cómo.
Pero lo interesante de la cuestión esta que planteo es que, digamos, en este recorrido por el western que hace John Ford, vamos a ver que en el principio incluso hay un guiño a esa diligencia con la que arrancó la madurez del western, cuando el senador Ransom Stoddard, el personaje que interpreta a James Stewart, ya anciano, regresa en ese tren que es una cuchillada de civilización para enterrar al personaje de John Wayne. Entre otras cosas dirá, yo vine en una diligencia como esta, y señalará la diligencia que está allí llena de telarañas, de polvo, y que es casi como un guiño del propio director a cómo arrancó él su carrera de madurez del western. Ya había dirigido antes El Caballo de Hierro, por ejemplo. El Caballo de Hierro es una película que yo te recomiendo de John Ford, que la gente no la suele tener muy en cuenta, pues es una película de época ya muda, y parece como que pasa por encima. Hay que decir que John Ford llevaba haciendo western mucho tiempo, pero vamos, tiene una obra maestra del género, que es El Caballo de Hierro. Y que por no estar, digamos, dentro de ese arco que se forja con John Ford a partir de la diligencia en adelante, parece como que se queda fuera del juego y no debería. Yo te recomiendo que veas El Caballo de Hierro, Daniel, porque es una buena película, y además ahora es una buena opción con esto del encierro y demás, nos viene bien, digamos, también aprovechar para profundizar un poco en cosas que nos gustan, ¿no? E ir más allá de lo que es lo más habitual. En cualquier caso, ya digo, Ransom Stoddard alude a la diligencia, señala la diligencia y dice, yo vine en una como esta, y es casi como si John Ford estuviera diciendo, yo empecé a la carrera, digamos, de era dorada del western, yo la empecé con una como esta, con una diligencia, ¿no? Y viene a enterrar al que era la presentación del gran héroe del western, del género, que es John Wayne, que hizo John Ford en la diligencia, con el personaje de Ringo, que era el que interpretaba a John Wayne, y yo supongo que habrás visto la película. La presentación de Ringo, están hablando de Ringo constantemente, pero no le vemos. Ringo se ha escapado, Ringo ha hecho esto, Ringo tal, hasta que ya se cruza con la diligencia y te hace ese movimiento de cámara sobre el personaje de John Wayne levantando el rifle así, parando la diligencia, y tienes ahí el gran mito del western. Bien, pues a este mito, y aquí viene lo del ocaso, viene a enterrarlo Ransom Stoddard, viene a enterrarlo y lo vemos, no vamos a ver el cadáver de John Wayne, pero sí que vemos el cadáver de Tom Doniphan, que es el personaje que interpreta a John Wayne, pero lo vemos a través de los ojos y de las palabras de James Stewart. Por eso digo que todas las películas de John Ford son una excelente escuela de presentación de personajes, de viaje de los personajes y de guión. Y cómo el guión se pone al servicio de lo visual y lo visual se pone al servicio del guión, cómo están perfectamente entramados. Y el plano, ya sabes cuál es decir, simplemente está James Stewart mirando lo que hay dentro de la caja, y lo que hace es preguntar ¿dónde están sus botas? ¿Dónde está su revólver? Y entonces el tipo enterrador le dice, bueno, es que no había dinero, no voy a ganar nada con esto, tal, y le dice, devuélvele sus botas, devuélvele su revólver. Le habían quitado todos los atavíos, todos los elementos que construyen o que completan la mitificación del héroe del western que habíamos visto en la diligencia haciendo así cuando John Wayne era Ringo. Esto es precioso para los aficionados al western, porque nos está dando todo el recorrido de todo un género en su era dorada, desde lo que es un personaje joven, que es el personaje de John Wayne, hasta lo que es un personaje que ya, digamos, lo que estamos viendo es su cadáver despojado de los elementos que han construido el mito del western. Y esto es para empezar la película. O sea, la película ya te está clavando el ocaso perfectamente desde el principio. Otro elemento a tener muy en cuenta es la historia de amor que hay en la película, que es una historia de amor a tres. Se forma un triángulo. El triángulo de Ransom Stoddard, que es el abogado que llega a la ciudad esta de provincia, por decirlo así, salvaje, incontrolable, donde no hay ley ni orden. Y de alguna manera pues entabla una relación como sentimental con la chica del bar, que no sabe leer, a la que quiere enseñarle a leer y demás. Y esta chica como tiene un vínculo ya sentimental con el personaje de John Wayne, de Tom Doniphan. Y todo esto gira en torno a unas flores, unos cactus. Y como toda la historia de amor, está centrada en torno a esos cactus, en lo que es, para mí, la escena clave de lo que se está gestionando allí. Porque ¿qué ha hecho John Ford? John Ford ha querido contarnos el ocaso
de los mitos, el ocaso del oeste salvaje. Y para ello elige una historia romántica donde una mujer va a tener que decidir entre uno u otro hombre, entre un hombre que representa la parte salvaje, que es Tom Doniphan, la parte del oeste, la parte de la naturaleza, y quedarse con él a vivir allí y hacer una vida con él, o un hombre que le ofrece pues una serie de cosas, y que es el hombre del este, que es el abogado, interpretado por James Stewart, Ransom Stoddard, y que le ofrece pues eso, aprender a leer, convertirse en otra, progresar como mujer, etcétera, pero digamos alejarse de esa parte de la naturaleza y demás. Y ella elige irse con el abogado. Y digamos que el personaje de John Wayne queda absolutamente solo. Entonces hay una parte muy buena, ¿no? Es Pompey, que es un poco el compañero, el socio compañero ayudante de Tom Doniphan, que es el personaje que interpretaba a Woody Strode, que era uno de los primeros actores afroamericanos. De hecho, es el único actor afroamericano que dominó en el western en la era clásica, el único que tuvo, porque tiene una película precisamente con John Ford que se titula El Sargento Negro, y es el personaje, digamos, el máximo emblema de afroamericanos dentro del western. Aparecía en varias películas de John Ford y demás. Y tiene, ya digo, su propia película, que es El Sargento Negro. Una película muy interesante de la que merecería la pena hablar en algún caso, ya hablaremos. Pero quiero decir, el personaje de Pompey es un poco el personaje un poco de recuerdo, ¿no? De ese personaje de Tom Doniphan, de lo que era Tom Doniphan, y de cómo Tom Doniphan se ha quedado abandonado cuando pasa esto. Así que la mujer esta visita lo que es el rancho, que en el fondo el personaje de John Wayne había construido para la chica, para la mujer. Y ya digo, para mí la secuencia que habla de todo esto, la secuencia que establece el triángulo, la secuencia que plantea esto, es una secuencia que resume metafóricamente, a través de la historia romántica, de la subtrama romántica de la película, aborda eso, la elección por naturaleza o civilización, la elección de los Estados Unidos por tirar por aquí o tirar por allá, mantener la naturaleza salvaje o tirarse, digamos, directamente a la piscina de la civilización e imponer la civilización contra la naturaleza salvaje. El progreso y todo esto. Ese dilema, esa encrucijada, es la que te está trabajando John Ford con la historia de amor de la película. Y un poco aquí el papel de ella sería un poco el papel del país decidiendo tiro por aquí o tiro por allá. Y esto está expresado con ese huerto que ella tiene plantado allí donde trabaja, en el bar. Entonces John Wayne le trae unos cactus de la pradera y ella va sembrando cactus allí y monta un jardincito de cactus, lo cual es profundamente patético, por lo menos a los ojos del personaje de Ransom Stoddard, de James Stewart. Y curiosamente con los cactus y tal, lo que le pregunta el abogado es, no sabes lo que es le pregunta por flores, le pregunta por una rosa, le dice, no sabes lo que es, nunca has visto. Entonces él lo que le ofrece es eso, es lo que le ofrece la civilización. Los cactus representan lo que le ofrece, la naturaleza que le ofrece, la verdad que le ofrece el personaje de Tom Doniphan, el personaje de John Wayne. Y lo que le ofrece James Stewart es otra cosa, es la civilización, es algo que ella no conoce, es algo que el propio país en ese momento, en esa zona más salvaje, no conoce tampoco. Pero es algo por lo que va a elegir. Ahora, cuando al principio de la película te ponen la visita con el sheriff, este sheriff que es un personaje clásico de las películas de John Ford. Bueno, Daniel, pues como iba diciendo, cuando John Ford te pone la visita con el sheriff en el carro, el sheriff que ya es un anciano, y vemos a esa mujer, ya también mayor, que va al rancho, un rancho que es el rancho que le construyó el personaje de John Wayne para vivir allí con ella, y ve los cactus que se han estropeado, el rancho abandonado y demás, lo que te están definiendo es cómo ha sido la vida del personaje de John Wayne en todo el tiempo que ella se marchó y se fue con el abogado, ¿no? Y creó una vida diferente de la que en principio hubiera tenido si el abogado no hubiera aparecido por allí. Bien, pues ahí te están hablando de la metáfora de esa elección de los Estados Unidos. Es increíble, para mí, es emocionante la cantidad de planteamiento emocional, pero también de cómo te está trabajando el director
precisamente esa clave de metáfora de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasó en Estados Unidos, de cómo Estados Unidos es un país que en su historia se encuentra de alguna manera como siempre en la encrucijada, ¿no?, entre la naturaleza y la civilización, que es un poco la encrucijada en la que está esta mujer. Entonces, que John Ford haga esto con una historia romántica, con una historia de un triángulo sentimental, en un western, está muy bien. Está muy bien. Está, realmente es muy, muy inteligente, muy astuto. Es decir, de alguna manera le está dando a la gente una parte, digamos, si quieres, más de drama romántico, pero al mismo tiempo le está dando toda una metáfora sobre el reto y el dilema que ha enfrentado la historia de los Estados Unidos a lo largo de su forja como nación. Y eso es muy interesante, y por eso hace que este sea uno de los westerns más maduros de la historia del cine. Y por supuesto establece esa idea, esas visiones de arranque, establecen esa idea del ocaso. El ocaso del western clásico. Podríamos decir que John Ford se estaba despidiendo en esta película del western clásico. También condicionado porque la situación en la que había tenido que rodar la película quizá no era la que él pensaba más ideal para cada proyecto, ¿no? No debemos de olvidar que sus películas beben y viven del exterior, de la localización en exteriores, del desborde de la naturaleza, de cómo se utiliza la naturaleza salvaje precisamente como tapiz de fondo para la creación y la forja de grandes mitos del western, de grandes iconos del western, de figuras casi, diríamos que heroicas, superheroicas de la leyenda del western. Y eso en esta película no lo tenía apenas. Curiosamente, uno de los pocos exteriores que tiene la película es esa visita al rancho. Y en esa visita al rancho es como si John Ford ya también le condicionaban, desde el punto de vista de producción, le condicionaban. Rodó en blanco y negro, lo cual está muy bien, porque esta película tiene una componente de cine negro muy interesante. Una componente de cine negro con la que vamos a ir ahora y que está en el duelo que enfrenta a Ransom Stoddard con Liberty Balance, y que, como he dicho, vemos dos veces. O sea, Liberty Balance muere dos veces. Es un duelo por la noche. Es un duelo de cine negro, prácticamente. Aunque esté ambientado en un tema del oeste. Es un duelo de cine negro. Hay otra película muy curiosa que hace algo parecido. Es una película protagonizada por Robert Mitchum, un western también, donde hay estampidas, vaqueros, todo esto. Pero de repente aparece en ciudad, por la noche, blanco y negro, y está jugando con la clave de cine negro también. Se titula Sangre en la Luna. Pero aquí tenemos en la parte de cine negro. Y la parte de cine negro es precisamente la parte de matar a Liberty Balance, que es lo que pone la película, por decirlo así. Y esa visión en blanco y negro de un western en el que John Ford pues tiene que rodar en estudio buena parte de la película y demás, pues está también siendo el propio caso del propio director, ¿no? Es curioso que cuando ruede el ocaso, el Sam Peckinpah, en esta película que te comentaba antes, Daniel, Duelo en la Alta Sierra, sin embargo la naturaleza va a entrar a chorro libre desde el principio de la película, con unas imágenes de montañas, que además esa película casi recuerda mucho. Sam Peckinpah, en Duelo Alta Sierra, recuerda muchísimo las películas de Anthony Mann, precisamente con James Stewart como protagonista, el ciclo de películas de Anthony Mann, donde la naturaleza, el paisaje tenía un protagonismo apabullante desde el primer plano de la película, ¿no? Los títulos de crédito, ya aparecían las montañas y tal. Bueno, pues para que veas en qué territorio nos estamos moviendo, ¿no? Y cómo, yo siempre he dicho que de alguna manera El hombre que mató a Liberty Balance es un muy emocionante canto funeral de lo que es todo un género, en su era dorada. John Ford aquí se está despidiendo del western. No importa que después vaya a hacer otro western y... No. El gran combate, pues es otra despedida de los personajes de los nativos americanos, ¿no? Pero en esta película concreta está claro que John Ford se está despidiendo del western. Y lo está despidiendo casi con una lágrima en el ojo, por decirlo así, ¿no? Está diciendo adiós a todo un género, pero también a toda una mitología que él ha construido, que él mismo ha contribuido a construir, de la cual ha sido uno de los padres fundacionales y fundamentales del género. Y se está despidiendo de esa mitología. Y está asumiendo pues que acaba una etapa en el género.
Y eso es lo interesante de la película. Después el otro aspecto que llama mucho la atención del hombre que mató a Liberty Balance y que debemos tener en cuenta es la parte política. John Ford tiene una parte política en su cine, tiene grandes películas sobre política, muy interesantes, que no forman parte ya del western, pero que están ahí. Y aquí la parte política está servida un poco en lo que es el ascenso de Ransom Stoddard cuando intenta convencer a los votantes para que se establezca una ley y un orden, ¿no? La parte política está también en el papel de los medios de comunicación, el director del periódico, y el papel de los periódicos y de los periodistas cuando aparece el senador Stoddard al principio de la película, en el arranque de la película, y en todo esto pues está oficiando ese interés por la política de John Ford y dentro de su cine. Y aquí está metido justo en toda la parte de las elecciones, con esas reuniones que hay tal, donde de alguna manera John Wayne respalda a Stoddard también. O sea, no se trata solo de la célebre secuencia del filete, cuando Stoddard lleva un filete a John Wayne y el Liberty Balance se lo tira por los suelos. Entonces aparece John Wayne y dice, ese era mi filete. Ese era mi filete. Y se enfrenta con Liberty Balance y le dice, ese es mi filete, colega. No me toques mi filete, cuidado, que soy el puñetero John Wayne. Entonces es un poco esto, ¿no? Esto que John Ford lo trata de manera casi cómica y casi como broma en ese primer enfrentamiento de John Wayne con Liberty Balance. Que además cuando ves esta película la primera vez, siempre te llama la atención cómo de alguna manera estos dos personajes son dos titanes que se enfrentan. Son el protagonista y el antagonista clásicos del western clásico de la época salvaje del western. Los dos son de la naturaleza. Aquí no hay civilización de naturaleza. Los dos son elementos de la naturaleza. Y uno representa el bien y el otro el mal, simplemente. Y es muy bueno, ¿no? Es esa contención que tiene John Wayne que tú dices, vamos a ver si John Wayne, si quisiera acabar con esto en 3 minutos. Pero, y aquí es interesante ver cómo lo resuelve John Ford. John Ford podría haberlo resuelto en un duelo. Pero ya al principio, cuando te pone este enfrentamiento por el filete con Liberty Balance en el bar, te está diciendo, esto no se va a resolver según las claves del western clásico. No vamos a ver un duelo a la luz del día. O a la luz. No vamos a ver una pelea a puñetazos. No vamos a ver acto heroico. No. Esto lo voy a resolver de otra forma. ¿Y lo resuelve cómo? A traición. A traición. Por la noche. Con alevosía y nocturnidad. Y eso es lo que hace todavía más grande el hombre que mató a Liberty Balance. No caer en lo típico, en lo tópico, en lo previsible. No. Te pone la secuencia del filete. Pero después la madurez la alcanza resolviendo ese duelo, ese enfrentamiento de titanes, de una manera torticera, retorcida. ¿Por qué? Porque eso impone una especie de pecado en la civilización. Eso refuerza, hasta nos genera cierta simpatía hacia la naturaleza. Nos parece injusto. Nos parece que se han saltado las reglas. Y de repente al final de la película descubres que los dos protagonistas, James Stewart y John Wayne, se han saltado las reglas para cazar malamente a Liberty Balance. Y aquí entramos en un tema muy interesante. ¿El fin justifica los medios? Esa es la pregunta. O sea, tú fíjate cómo ahí al final John Ford incluso te sitúa esa pregunta. ¿El fin justifica los medios? Es decir, cuando hablamos de western crepuscular, John Ford necesitaba también establecer una duda en el espectador. John Ford necesitaba que el espectador pensara. Esta manera de resolver la cuestión es moralmente muy ambigua, negativa, discutible. No es el típico duelo al sol típico del western. Entonces ahí es donde John Ford, que había introducido la madurez en el tratamiento de los personajes y en la psicología de los personajes en La Diligencia, cierra el género también con un despliegue de madurez en la manera de resolver el antagonista, el conflicto con el antagonista en El hombre que mató a Liberty Balance. Lo bonito de esta película es que los personajes no son los que sufran, es que sufren, se deterioran, van al ocaso, caen en el infierno y están manchados. El personaje del abogado y el personaje del ranchero, interpretado por John Wayne,
están manchados por cómo solucionan el tema del Liberty Balance. Y de alguna manera bajo ese paraguas de la pregunta, ¿el fin justifica los medios? Y ahí es donde entra la madurez del ocaso de John Ford. Así que podemos decir que John Ford, que dio a luz la madurez del género, la era de madurez del género western con La Diligencia, que le legó al western muchas obras maestras, pero sobre todo la gran obra maestra, la Capilla Sistina del western, no es discutible. Para mí no es discutible y creo que, vamos, para la mayoría de los analistas no lo es. Es decir, Centauros del Desierto es la Capilla Sistina del western. Ya hemos hecho crítica aquí. Centauros del Desierto es la Capilla Sistina del western. Es la máxima, la obra maestra del western. Indiscutible. Y no va a haber otra. Y yo en algún otro vídeo ya he dicho, mi película favorita es Grupo Salvaje, pero Grupo Salvaje no es Centauros del Desierto. Es decir, Centauros del Desierto es mejor que Grupo Salvaje. Aquí no es cuestión de nuestros gustos, es cuestión de la realidad. Por construcción, por una serie de elementos que, bueno, tienes por ahí el vídeo que también te puedes ver si quieres de Centauros del Desierto. Pero lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Lo que quiero decir con esto es que el hombre que de alguna manera parió la madurez del western con La Diligencia y le dio su Capilla Sistina, su obra maestra, Centauros del Desierto, cierra ese ciclo con la primera película del western del ocaso, la primera película del western crepuscular, porque El hombre que mató a Liberty Balance es western crepuscular antes de que Sam Peckinpah arranque la corriente de western crepuscular con Duelo en la Alta Sierra, o en este caso simultáneamente en el 62. Pero John Ford ya de alguna manera había marcado el camino que iba a seguir Sam Peckinpah con El hombre que mató a Liberty Balance. Todo ese ocaso que vamos a ver en Sam Peckinpah, en las películas de Sam Peckinpah, uno de mis directores favoritos, pero todo ese ocaso que vamos a ver está sembrado por John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance. Entonces, digamos que el peso de esta película dentro del género es esencial, es fundamental, y sería uno de los 4 grandes westerns de John Ford. Las películas de caballería las dejo un poco a un lado, no porque sean malas, sino porque creo que forman su propio ciclo dentro de la filmografía de John Ford. Pero en lo que se refiere a western, tendríamos 4 grandes, que aumentaría a 5. Tendríamos Centauros del Desierto, tendríamos La Diligencia, tendríamos El hombre que mató a Liberty Balance, tendríamos La Pasión de los Fuertes, de la que ya he comentado, y tendríamos esa que te he dicho del Caballo de Hierro. Ahí tendríamos los 5 ases de la propuesta de John Ford en el western. Tiene más, pero estos serían los 5 ases, los 5 grandes, por decirlo así. Después también las de caballería, etcétera, Tres Padrinos, en fin, hay varias películas. Pero digamos que estas serían las que definen perfectamente. Tienes todo el género definido con estas 5 películas. Y esta es la que cierra un poco el arco, el ciclo. Así que, lo dicho, un placer hablar de esta película, Daniel, y muy buena puntería a la hora de elegir el título, porque, como digo, es uno de los títulos clave de la historia del cine y, por supuesto, de la historia del western y esencial en la filmografía de John Ford. Venga, nos vemos en otra. Hasta luego. Ya sabéis, los demás, si os ha gustado, le dais a like, os suscribís al canal y todo esto. Venga, hasta luego.